noches con todas, con todos. Una alegría estar con ustedes una vez más. Una vez más, tomar palabra de Dios, poderla compartir, poderla entregar. Y siempre el privilegio de poder ser un canal, un utensilio, ser un medio para poder seguir estudiando palabra de Dios. Este es el canal que tenemos, el canal de YouTube. Todos los videos se suben al canal. Y oramos al Señor para que sean muchos los que reciben el mensaje, escuchen la palabra y que realmente el Señor y su Espíritu Santo estén obrando allí en las vidas, en los corazones de todos aquellos que necesitan un encuentro con Cristo. Así que, querida, te doy la bienvenida. Siempre un gozo en mi corazón poder compartir palabra de Dios. Así que vamos a hacer una breve oración. Y le vamos a pedir al Señor que en esta noche, también como nos ayudó hace una semana atrás, nos ayude hoy también. Amén. Padre, gracias te doy por este tiempo que tú nos regalas. Señor, a veces las cosas no suelen pasar como uno quiere, pero tú eres bueno y tú permites, Señor, estos tiempos y tú permites que nos juntemos. Tú permites, Señor, aún que estas enseñanzas se compartan. Gracias, Señor, por poder ser ese canal de bendición. Un canal donde tu palabra seguirá corriendo, Señor. Donde tu palabra, Señor, hable a los corazones. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra y toda la alabanza. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Alces esas manos en confianza delante de Él y le digas: Señor, por lo que tú has hecho, es que levanto mis manos ante ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Necesidad, tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Necesidad, tú me responderás, porque me amas, porque me amas. Gracias, Señor. Me
nuestro ser, Señor. Cualquier necesidad. Sabemos que en cualquier necesidad, Señor, tú responderás. Que nos amas, Señor. Nos amas, Señor. Gracias. Oh, Señor, gracias, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que en cualquier necesidad, Señor, tú nos responderás. Oh, Señor, recibe nuestro agradecimiento. Recibe nuestra alabanza, Señor. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. Tú responderás la oración de tus hijas. Oh, gracias, Señor. Te amamos, Jesús, precioso Salvador. Amén. Y allí donde estás, hermana querida, di amén, así sea. Y es tal cual, hermana. En cualquier necesidad, el Señor nos responderá conforme a su buena y perfecta voluntad. Todas tenemos que vivir aflicciones, todas tenemos que vivir circunstancias, pero sabemos que no estamos solas. Sabemos que el Señor nos ha prometido estar con nosotras todos los días hasta el fin. Así que, hermana, vamos entonces a continuar nuestro estudio del libro de Pablo a los romanos, a los hermanos de Roma, pero también entendiendo que la confrontación que tenía Pablo con los judíos, con su pueblo, con su nación, con sus compatriotas, realmente era una lucha ardua la que tenía el apóstol. Así que hoy vamos a tocar el capítulo 11. Espero, querida, que este tiempo que estamos retomando la palabra de Dios, retomando estos capítulos, los estamos volviendo a repasar porque me parece que son muy importantes y muy edificantes para nosotras. Ya nos faltan pocos capítulos para culminar esta preciosa epístola, sino para que puedas también ser participante de este servicio al Señor, porque este es un servicio a Dios, un servicio que quizás muchos pueden tener en cuenta, muchos no, pero este es un servicio y que se prepara con temor de Dios y que se prepara con mucho estudio de la palabra, y que realmente el anhelo de mi corazón es que sea de bendición para los que leen y escuchan la palabra, como lo dice allí en Apocalipsis 1, versículo 3-4, bienaventurado el que lee y oye la palabra de Dios. ¿Sí? Es por ello mi pedido que compartas los videos, compartas estas enseñanzas. Así que bueno, sin más, vamos entonces a entrar al estudio. Vamos a seguir tocando estos temas. Y habíamos visto la semana anterior sobre el capítulo 10, ¿sí? Capítulo 10 que también fue extenso, casi 21 versículos, ¿sí? Y allí podemos ver que el apóstol Pablo, como te decía, él está tratando con el problema de la incredulidad del pueblo de Israel, ¿sí? Pero qué interesante ver que en medio de todo ello está nuestro Dios dando importancia, ¿sí?, a estos judíos que muchos de ellos rechazaron al Mesías, rechazaron al Señor Jesucristo. Si recordamos el capítulo 1, el versículo 16, dice que el evangelio, ¿qué es? Es poder de salvación ¿a quiénes? A los que creen. Y dice, ¿no? Primero al judío y después al griego. O sea, la importancia de que el judío reciba, conozca el evangelio, conozca de la verdad. Ese era el deseo de Dios, ¿sí? Y aquí en los capítulos 9 y 10 que hemos estado estudiando anteriormente, el apóstol Pablo comienza a explicarle a estos judíos incrédulos sobre esa Israel nacional,
¿sí? Que es, digamos, el de la raza, pero también está el otro Israel espiritual, que son los elegidos, los escogidos por Dios, y solo por su gracia. Nadie, queridas, ni judíos, ni gentiles, ninguno de los dos, ¿sí? Han hecho un completo mérito para la salvación. La salvación la tenemos por gracia y es por medio del Señor Jesucristo, ¿sí? Por medio del Señor Jesucristo. Y eso es muy importante a tenerlo en cuenta, ¿sí? Por ello que el apóstol Pablo confronta a estos israelitas, a sus parientes, responde también. Y allí en el capítulo 9, si nos vamos un ratito, en el versículo 6, dice el apóstol, ¿no? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿sí? O sea, Pablo le está diciendo no que la palabra de Dios haya fallado, Dios. O sea, Dios no falla, su palabra no falla, su palabra es contundente, su palabra es verdadera. El apóstol Pablo, ¿no? Los está confrontando, ¿sí? Les dice claramente a estos israelitas que no era por la carne, o sea, por la raza, porque son descendientes de raza, porque son judíos, porque son israelitas. No es por la raza que Dios salva, es por la fe, ¿sí? Es por la fe y es por la promesa. Fíjate lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículo 22 en adelante. Dice, y presta atención porque fíjate lo que dice aquí el texto. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Fíjate que Pablo está aquí mencionando lo que pasó con Abraham y con toda su descendencia, ¿sí? Y eso lo podemos leer ahí en el Génesis, ¿no? Fíjate lo que dice. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ahí está hablando, la libre sería Sara. Y el hijo de la promesa, ¿quién era? Era Isaac. La cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, haciendo referencia justamente a aquellos israelitas que iban a permanecer en incredulidad, ¿sí? Dice, este es Agar, ¿no? Haciendo referencia a la esclava, a la mujer que tuvo primero a Abraham, ¿no? La esclava, la persona que acompañaba a Sara, la esclava, ¿sí? Entonces dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Está en esclavitud. Mas la de Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y los hijos de la libre se está haciendo referencia justamente a Sara, ¿sí? A Sara, el hijo de la promesa, el hijo del pacto, ¿sí? Y nosotras venimos de un pacto. Y el que cumplió ese pacto fue el Señor Jesucristo, ¿sí? Y eso es para que tú puedas comprender. Por eso estos capítulos que están hablando del Israel, de ese Israel que permaneció en incredulidad, fue por esa incredulidad que el Señor quitó la mirada de ellos y la puso sobre los gentiles, que somos nosotros, ¿sí? Por ello que Pablo los confronta. No son los de la carne, los de la promesa, sino los de la libre. Ellos son los de la promesa. Y es por ello que debemos de tener en cuenta que la incredulidad de Israel, que ya había sido profetizada en el Antiguo Testamento, pero que a la vez también los gentiles iban a ser incluidos en el plan de salvación, ¿sí?
Porque, queridas, el Señor nuestro Dios tiene sus planes y nada lo toma por sorpresa. Nada lo toma de improviso, ¿sí? Ahora, Israel, ¿acaso no sabía que los gentiles iban a ser incluidos? Los israelitas sabían que los gentiles iban a ser incluidos, pero ellos decidieron permanecer en su incredulidad. Por ello que si leemos en el capítulo 10, ¿sí?, en los versículos 19 al 21, hay preguntas que hace el apóstol Pablo justamente a su pueblo, ¿sí? Preguntas como, por ejemplo, ¿no has conocido esto, Israel? Estos judíos que, como dice aquí en el versículo 21 del capítulo 10, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y esta palabra contradictor está hablando de una rebeldía, de una desobediencia. Está hablando de algo que se contradice. Estos israelitas contradecían el evangelio, contradecían la palabra de Dios. Por ello que Pablo explica aquí en este capítulo 11 que la salvación, queridas, la salvación no era por la raza, o sea, no era porque Israel había sido el pueblo de Dios escogido, no. La salvación no era por raza, sino que la salvación es por gracia. Y no es para los descendientes físicos de Abraham, sino para aquellos espirituales, porque es en la fe de Jesucristo la salvación. ¿Sí? Por ello que el apóstol Pablo, ¿no?, responde ya aquí en el capítulo 11 a través de estas preguntas que no han oído, no han conocido esto, Israel. El apóstol Pablo responde a su pueblo, ¿no? Vamos a leer en el versículo 1, del 1 al 6, dice, ¿no? Bien. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¡Qué tremendo! Y el apóstol Pablo siempre con esta manera de expresar, ¿sí? Como un trabalenguas, pero que él está dando a entender algo bastante claro, que no es por obras, sino por gracia, por gracia. Entonces él, versículos antes le había dicho, ¿cómo no han oído? ¿Cómo no han conocido esto, Israel? ¿Han conocido qué? ¿Han oído qué? Y justamente que los gentiles iban a ser salvos. ¿Acaso es permanente la separación divina de Israel por su rechazo a Cristo? Miren, depende de que ellos acepten al Mesías, ¿sí? Y fíjense, ¿no? Qué importante, porque a pesar de la desobediencia de Israel, a pesar del rechazo, Dios no los ha expulsado, ¿sí? A pesar que ellos han mostrado su incredulidad,
como bien lo hemos leído en el capítulo 9, en el capítulo 10, donde Pablo les explica, ¿no? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Acaso no han oído? ¿Acaso no han conocido? A pesar de esta actitud irreverente, dice la palabra, ha guardado un remanente, ¿sí? Por ello que Pablo dice allí en el versículo 1, en ninguna manera, dice Pablo, y esta palabra en ninguna manera es como una expresión de indignación, de ninguna manera, nunca sea así, diría el apóstol Pablo. Y esto es ¿por qué? Para ir en contra de aquellos que constantemente querían transgiversar lo que Pablo decía. 2 dice, ¿no? Al cual desde antes conoció. Fíjense, a pesar de la desobediencia de Israel, Dios los conocía. Y Dios no los anula, porque su amor permanece por Israel, pero permanece por un remanente. ¿Sí? Por un remanente. Fíjense en el versículo 29 del capítulo 8, ¿no? Como dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, Dios conoce a los suyos. Él conoce, Él elige, Él sabe quiénes son. ¿Sí? Y fíjate que aquí Pablo, ¿no? Menciona a Elías, ¿sí? Acá tengo algún texto, vamos a leerlo. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 19, ¿sí? En el versículo 10, el profeta Elías dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Fíjate, estas palabras que dijo Elías, el apóstol Pablo se los trae a memoria a estos israelitas. Y si vamos al versículo 18, dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¡Wow! El Señor le responde a Elías y le dice, mira Elías, yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron. Claro, el profeta Elías pensaba que ya no había nadie. Claro, posiblemente él había visto la muerte de todos los profetas, como allí este rey malvado, que era un rey de Israel, ¿sí? El rey Acab. Este rey Acab, el rey de Israel, cometió el peor pecado, aceptando a esta mujer, Jezabel, que era una profetisa y que tenía su dios, que era el dios Baal, ¿sí? Él contaminó su pueblo con este dios. Ese rey de Israel cometió un gran pecado y provocó la ira de Dios. ¿Qué te parece? Había provocado a ira a Dios. Y queridas, todo esto nos tiene que enseñar algo. Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Y no tenemos que quitar la mirada de eso. Y tenemos que ser obedientes. ¿Sí? Dios es Dios y no puede ser burlado, hermana. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿no? Aquí Elías preocupado, pero ya Dios había, dice, guardado un remanente, ¿sí? Y como dice aquí en el versículo 5, dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo les dice, miren, ha quedado un remanente por gracia. Hay un remanente. A pesar que esta nación de Israel rechazó a Jesús, también miles de judíos llegaron a tener fe
en el Mesías. Y podemos leer el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 6. El libro de los Hechos habla de los judíos convertidos a Cristo. ¿Sí? Y dice, ¿no? 5, escogido por gracia. Y ¿sabes qué? Que es un remanente, es parte de un todo. Eso es un remanente, un grupo de personas, de un todo, ¿sí? Fue escogida, pero por gracia de Dios, no por que comenzaron a tener fe, o por sus buenas obras, o porque tenían una dignidad espiritual, ni por una pureza racial, sino única y solamente por la gracia de Dios. Y Pablo fue uno de ellos. Él se señala como ese ejemplo. Hay un remanente de Israel que ha sido salvo. Entonces Dios, en su soberanía, decidió todo esto. Decidió guardarse un remanente. Y como dice el versículo 6, y si por gracia, no es por obras, ¿no? Como hemos leído. Es por gracia. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3, 17. El Señor Jesucristo, cuando está exhortando a la iglesia de la Odisea, les dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate, todas las calificaciones que hace el Señor Jesucristo a esta iglesia, a estas personas, ¿sí?, que se habían jactado, habían creído que ya no necesitaban de Jesús, y eran creyentes también, ojo, no eran inconversos. Y así muchas veces los creyentes piensan que solos pueden caminar un camino de la fe, y están en un error, porque si no aprendemos a depender de Dios, lamentablemente somos carnadas del enemigo. Y si apagamos el Espíritu Santo, nos metemos en problemas. Y si realmente, como muchas veces he sabido decir, pensamos que tenemos el Espíritu Santo, y a lo mejor no hay salvación. Por ello la importancia de examinar el corazón. Dios se había reservado, se había guardado un remanente por gracia, pero qué importante que también los gentiles, muchos de ellos, hoy que son pecadores arrepentidos, también tienen que entender, nosotros tenemos que entender que necesitamos vivir vidas en humildad, vidas en mansedumbre, vidas que realmente glorifiquen el nombre del Señor. A veces las personas no están listas para recibir la misericordia de Dios. Y así sucedió con Israel. Ese fue su problema de orgullo. Ellos se esforzaban, ellos creían que iban a ir al cielo por sus esfuerzos. Y así mucha gente cree que por sus esfuerzos se ganó el cielo. Hermana, Cristo fue a la cruz por tus pecados y por los míos, y por los pecados del mundo. Pero solamente el que cree en Él será salvo. Mientras que el que no cree en Él, lamentablemente, no será salvo. Y el creer es guardar su palabra. Y guardar su palabra es obedecer a los mandatos de nuestro Dios. Entonces, por ello, el juicio de Dios, de endurecer esos corazones, de una incredulidad en los corazones, porque ellos persistieron en esa incredulidad. Ellos fueron obstinados, ellos fueron incrédulos, por ello Dios endureció. Por ello cayó la justicia de Dios sobre ellos. Y queridas, tenemos que tener cuidado con eso. Porque a veces pensamos que podemos seguir haciendo las cosas de la manera que a nosotras nos parece.
quizás Dios dice, bueno, ya te di muchas oportunidades. Y bueno, y nos entrega a seguir haciendo cosas que no debemos de hacer. Y endurece el corazón. Tenemos que tener cuidado. Pedirle al Señor que nos ayude en nuestra vida espiritual. Necesitamos depender de Él. Y dice, ¿no? En el versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se han vuelto sus convites en trampa y en red. Fíjense que aquí el apóstol Pablo, ¿no? Menciona aquí a David, menciona a hombres del Antiguo Testamento, a hombres del Antiguo Testamento, porque estos judíos a quien Pablo les estaba predicando, estos judíos eran incapaces de obtener la justicia de Dios porque ellos se basaban a sus propios esfuerzos, ¿sí? Fíjate en el versículo 31 y 32 del capítulo 9, si leemos 31 y 32, dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Tropezaron, porque iban en sus propios esfuerzos, por sus obras, ¿sí? Por sus obras. Sin embargo, también Pablo dice, ¿no? Volviendo al versículo 7, dice, pero los escogidos sí los han alcanzado. Esos escogidos que habían sido por su gracia, esos escogidos, esos judíos que buscaron y que hallaron la justicia de Dios, ¿sí? Fue porque reconocieron al Mesías, pero fue por la gracia de Dios. Y los demás fueron endurecidos, ¿sí? ¿Endurecidos por qué? ¿Dios es responsable por endurecer los corazones? No. Dios tiene que aplicar su justicia, pero el hombre es responsable de su propio pecado y es responsable de arrepentirse, ¿sí? Es responsable y a la vez también tiene que aceptar su culpabilidad. Fíjense lo que dice en Juan capítulo 12, lo que el Señor Jesús le decía a los judíos. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Fíjense, el Señor Jesucristo hablando a los judíos, ¿sí? Aquellos que habían permanecido en incredulidad. Queridas, en la historia, en los años y siglos que han pasado, el corazón del hombre tomó la decisión de permanecer en incredulidad. Y fíjense, ya del versículo 8 al 10, que ya lo hemos leído, ¿sí? El apóstol Pablo mencionó al profeta Isaías. Si tú lees Isaías 29:10, que hace referencia justamente, ¿no? Que dice que Dios le dio espíritu de estupor, o sea, que quiere decir que esto ya estaba profetizado. Y allí también en Deuteronomio 29:4 también se habla de esta actitud, de esta incredulidad. Fíjate, si vamos al 3 de este capítulo 3 de este libro de Romanos, en el versículo 10, ¿qué decía el apóstol Pablo? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
En esa condición estaba Israel. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tremendo. Y ahora ya de los versículos 11 en adelante ya se habla también de la salvación de los gentiles, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la incredulidad justamente de Israel, que abrió las puertas de oportunidades, ¿sí?, para los gentiles, ¿sí? Por eso que cuando Pablo acá dice, ¿no?, en el versículo 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. O sea, lo que Pablo les estaba diciendo allí, que justamente por la incredulidad de ellos, los gentiles iban a ser salvos. ¿Sí? Los gentiles. Entonces, cuando Pablo dice acá, en ninguna manera, o sea, esto no puede ser así, a pesar de que Israel permaneció con una ceguera, con un endurecimiento, con una apostasía, ¿sí?, eso no quitaba que Dios había elegido un remanente, ¿sí? Y esto, queridas, que hasta el día de hoy, si miramos un poquito a Israel, que no aceptan a Cristo, eso va a ser por un tiempo, porque eso no es eterno, ¿sí? El propósito de Dios realmente, el propósito de Dios es que cuando los judíos, incrédulos por supuesto, vean, ¿no?, el gran número de gentiles que se vuelven a Cristo, bueno, ellos posiblemente se van a poner celosos y eso va a traer arrepentimiento en sus corazones, vendrán a la fe en el Señor Jesucristo. Dice, ¿no?, para provocarlos a celo. Fíjense los propósitos de Dios, ¿sí? Provocar a celos a su pueblo. Miren, Pablo lo que les explica a ellos es que Dios se propone utilizar una oferta de salvación a ¿quiénes? A los gentiles que habían sido menospreciados. Como les decía hace un momento, si tú lees el libro de los Hechos, cómo los gentiles eran maltratados por los judíos. Los judíos jamás pensaron, ¿no?, que los gentiles iban a recibir salvación. Podemos ver allí en el libro de los Hechos que incluso el mismo Pablo, siendo un hombre que predicaba a Cristo y que era un judío, también era golpeado por su fe. Y en el versículo 12 dice, ¿no?, y si su transgresión, dice, es la riqueza del mundo, acá está hablando la riqueza del mundo, está hablando de la salvación, ¿sí? Las verdades ricas de la salvación. Dice, y su defección, la riqueza de los gentiles. ¿Qué quiere decir defección? La defección habla del fracaso de Israel en no reconocer a Jesús como su Mesías y el no ser testigos de Dios en el mundo, ¿sí? Y sigue diciendo, ¿no?, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Sabes qué? Porque Israel rechazó al Mesías, los judíos rechazaron al Mesías, ellos perdieron el privilegio. Y el privilegio que ellos rechazaron se les dio ¿a quiénes? A la iglesia de los gentiles. Amén. Por ello que esta plena restauración vendrá a Israel, pero en un futuro. Vendrá una renovación espiritual en un futuro. La caída de Israel es temporal, no va a ser eterna. Israel será restaurada, pero no olvidemos, será un remanente, solamente un remanente. Entonces, estamos viendo el capítulo 11, ¿sí?, de Romanos. Querida María, bienvenida, mi amor, bienvenida.
¿Sí? Entonces Pablo demuestra aquí realmente cómo Dios ha estado en todo. Y en eso todo, cómo Él ha venido salvando a judíos y a gentiles, usándolos, ¿sí? Tanto a unos como a otros. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos y sus planes soberanos. Entonces, la desobediencia de Israel trajo como consecuencia, ¿qué cosa? La salvación de los gentiles, ¿sí? Ellos mataron al Mesías, ellos mandaron a la cruz al Mesías, y por ese rechazo los gentiles tuvieron la oportunidad de recibir la gracia de Dios, ¿sí? Ellos no querían reconocer, como decía hace un momento, a Jesús como el Mesías, y por negarse a esta verdad perdieron el privilegio, ¿sí? Y en el versículo 13 ya en adelante dice: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Wow. Aquí Pablo comienza a explicar algo bastante importante. Pablo aquí comienza a mencionar algo bastante curioso, ¿no? Vamos a imaginar un poquito una ola del mar, ¿no? Una ola, si ustedes recuerdan allá en Perú las playas, ¿no? ¿Cuánto necesitamos una playita, ¿no? Tomarnos el colectivo y llegar a la playita, pero bueno, acá hay río. Pero imagínate por un momento, ¿no? Una ola que golpea contra una pared, ¿no? Bueno, vamos a pensar que esa ola que venía es Israel, pero golpeó contra esa pared, o sea, tropezó por su incredulidad. Ahora, esas aguas que vuelven, porque golpearon contra esa pared, bañan otros balnearios. Y allí podemos hablar de los gentiles, ¿sí? Allí pensemos, ¿no? Que cuando esas olas vienen y golpean contra la pared, comienzan a desbordarse y comienzan a tocar otros balnearios. Bueno, eso pasó
con Israel y con los gentiles. Israel rechazó al Mesías y eso provocó que la gracia de Dios venga hacia los gentiles, ¿sí? Vengan hacia los gentiles. Ahora, lo que tenemos que entender, que esa pared, que es por un momento el tropiezo, si lo miramos allí como esa pared que las olas golpean, esa pared se va deteriorando, porque a medida que la ola va golpeando la pared, se va como deteriorando, ¿no? Bueno, ¿qué podemos pensar de ello? Así sucederá con Israel, ¿sí? Llegará un tiempo que ese rechazo ya no va a ser, porque muchos van a aceptar al Mesías, ¿sí? Los judíos, al ver las bendiciones que Dios derramará por su gracia sobre los gentiles, eso va a provocar un celo de ellos. Y eso va a llevarlos al arrepentimiento y a buscar al Señor con todo su corazón. Miren, Dios ha estado haciendo su obra, tanto para salvar a gentiles como también para salvar a los judíos. ¿Sí? Esa es la soberanía de Dios. Y esto es lo que Pablo les está explicando a estos judíos. Habrán judíos que se conviertan al cristianismo. Serán elegidos, escogidos por Dios, que se conviertan al cristianismo. Por ello que el apóstol Pablo exhorta, ¿sí?, a estos gentiles creyentes, ¿no? Y aquí Pablo como que hace referencia al árbol del olivo, que hay una raíz, que hay un pacto con Israel y que es a través de Abraham, ¿sí? Es a través de Abraham, pero también habla de un olivo silvestre, que no tenía frutos buenos, y esto habla de los gentiles. Había una rica savia y estaba la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, aquí vemos que mientras que Pablo menciona a este olivo silvestre que vendría a ser los gentiles, ¿qué estaba sucediendo también en ese momento con muchos gentiles? Que se estaban enorgulleciendo por estar en la fe, se estaban jactando. Algunos de ellos se habían vuelto soberbios. Por ello que Pablo les muestra este ejemplo, ¿no? Les dice, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿a qué hace referencia Pablo cuando dice esas ramas que fueron desgajadas? Está haciendo referencia a Israel. Y le dice a los gentiles, y tú, siendo olivo silvestre, ¿sabes que tú y yo somos ese olivo silvestre? Y dice, has sido injertado en lugar de ellas. O sea, esas ramas desgajadas fueron quitadas y a la vez se injertó, ¿qué cosa? Unas de olivo silvestre. Dice, y has sido hecho participante de la raíz. O sea que los gentiles fueron hechos participantes de esa raíz, o sea, de las promesas de Dios y de la rica savia del olivo, allí hablando del Señor Jesucristo. Y en el versículo 18 le dice, no te jactes contra las ramas, o sea, no te jactes de los judíos. Y si te jactas, le dice Pablo a los gentiles, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Saben qué? La raíz de Israel, la raíz es el Señor Jesucristo. Y Él es judío. Y Él es el que sustenta tanto a gentiles como a judíos. Pero tú, le dice a los gentiles, a nosotros, pero tú por la fe estás en pie. ¿Y qué más le dice? No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Sí?
Y esto está apelando Pablo a no enorgullecernos, sino a tener temor de Dios. Ahora fíjate lo que dice en el 21, muy importante, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, Dios no perdonó a Israel, los desechó, así tampoco te perdonará. O sea, por más que tú seas gentil creyente, pero te estás jactando, te estás ensoberbeciendo, tampoco Dios te va a aceptar en esa condición. Y dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Dios fue severo con los que cayeron, ¿sí? Recordemos allí en el desierto, ¿cuántos israelitas quedaron en el desierto tendidos por su incredulidad? En ese momento, cuando en el año 70 hubo la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén, y cuántos judíos murieron. Dios es severo con la incredulidad, pero también con aquellos que se jactan, con aquellos que se enorgullecen. Pero la bondad para contigo, si permaneces en bondad. Que permanezcamos en esa actitud de bondad. Entonces, yo creo que espero que hayas comprendido, ¿sí? Hayas comprendido, este capítulo 11 es un poco complejo, no es tan fácil de entender, pero acá lo importante es que tú y yo, que somos el olivo silvestre, que digamos es el árbol que no tenía frutos buenos, Dios tenía misericordia y nos dio esa rica savia, nos dio a su Hijo, la promesa del pacto, ¿sí? Y esa promesa del pacto que Dios hizo con Abraham también fue para nosotras. Amén. Pero también Pablo advierte a los gentiles a que no sean orgullosos, a que no sean arrogantes. Conclusión, no que Dios tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo. Y ese pueblo pertenecen todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. ¿Sí? No hay tal cosa que, el pueblo de Israel, la iglesia y los gentiles son dos pueblos. No. Dios viene a buscar, el Señor viene a llevar una iglesia que ha creído en Él. Una iglesia gentil que ha creído en Él. Amén. Entonces, dice Pablo, ¿no? Allí en el versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿A qué misterio se está refiriendo? Bueno, al misterio de la verdad que habla en el Nuevo Testamento. O sea, esta verdad no había sido revelada antes. ¿Sí? ¿Y cuál verdad sería? Que Israel, una gran parte de Israel, iba a ser endurecida. Iba a tener un endurecimiento espiritual. Pero que también esto durará solamente un periodo de tiempo. Cuando Pablo acá dice, en el versículo 25, dice, hasta que haya, dice, entrado a la plenitud de los gentiles. Esa plenitud de los gentiles es hasta alcanzar la salvación, hasta el último gentil que quede en este mundo antes de la tribulación, ¿sí? Y todos entren a esa plenitud. Y en el versículo 26, ¿no? Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, ¿sí? Como está escrito. Allí está hablando de ese grupo de israelitas que queden al final de la tribulación. Eso no hace referencia a los judíos de estos tiempos, porque los judíos de estos tiempos tienen el Evangelio. O sea, está la Escritura, está la palabra para que conozcan del Señor, ¿sí? Y cuando dice, ¿no? Porque de Sión vendrá el libertador, como bien hace referencia, y que quitará la impiedad.
Bueno, allí se está haciendo referencia al gobierno milenario del Señor Jesucristo. Y en el versículo 27 dice, ¿no? Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando yo quite sus pecados. O sea que el requisito importante es un arrepentimiento genuino, ¿sí? Un perdón de pecados, ¿sí? Un perdón de pecados. Un requisito importante para ser salvo es el arrepentimiento. Y dice en el versículo 28, así que en cuanto al evangelio son enemigos, ¿no? Hablando de Israel, por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Por qué Dios ama a Israel? ¿O por qué Dios ama al remanente? Ama por los padres. ¿Y a qué padres se refiere? A los patriarcas. Desde Abraham, Isaac, Jacob, los padres, los que recibieron la promesa. Ellos recibieron las promesas del pacto que Dios hizo con ellos. Y dice, ¿no? En el versículo 29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables. Miren, Dios es soberano y Él elige. Su salvación es incondicional e incambiable. Dios no cambia. De que es incondicional es porque Él no pone condiciones. Él da la oportunidad. Porque esa es la naturaleza de Dios. Su naturaleza inmutable. Bueno, Dios es soberano. Él hace como a Él le place. Y Dios extenderá su gracia tanto a Israel, incrédulo, como a gentiles no creyentes. Nosotras antes no conocíamos las verdades de Dios. Hoy las conocemos, pero no por nuestros esfuerzos, no porque ya la conocíamos, no. Fue por la gracia de Dios que alcanzó nuestras vidas, ¿sí? Por ello que en Romanos 5, versículo 8, ¿qué dice la palabra? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque éramos pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Así que esa es la gracia de Dios. Él extiende su gracia. Su salvación fluye de su misericordia. Y Pablo acá ya hace una exclamación en estos versículos que los leo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén, hermanas. La sabiduría viene de Dios. Y esto lo habla los Salmos, habla en Efesios 3:10. Su ciencia, su omnisciencia, sus juicios tienen propósitos, sus decretos tienen propósitos y están por encima de nuestro entendimiento, del entendimiento humano. Sus caminos, dice Pablo, esos caminos que son métodos que Dios usa para cumplir sus propósitos. Y termino con este versículo que viene a mi mente. Porque sabes que en este capítulo muchos se hacen miles de preguntas porque no aceptan algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede endurecer? ¿Y cómo puede dar salvación acá o allá? Y el hombre se hace muchos cuestionamientos. Pero fíjate lo que dice en el capítulo 9, versículo 20, dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hermanas, dirá el vaso de barro al alfarero,
¿por qué esto o por qué lo otro? Miren, nosotras agradezcamos al Señor que ya le conocemos. Y oremos por aquellos que aún no le conocen. Y este mensaje va para todos aquellos o todas aquellas que aún todavía no han aceptado al Señor Jesucristo en sus vidas. Oh querida amiga, no esperes más tiempo. No esperes más tiempo. Dale lugar en tu corazón al Señor Jesucristo y toma la decisión de aceptarlo como tu Señor y Salvador. El Señor, en su gran amor y misericordia, te otorga su gracia, una gracia inmerecida, pero que a través de que tú lo recibas por la fe, comiences a experimentar su gracia, su amor, su perdón. Que este sea el día donde haya fiesta en el cielo y que tú decidas entregar tu corazón al Señor Jesucristo. Y vamos a hacer una sencilla oración para que de esa manera tú puedas decirle: sí, Señor, te necesito en mi vida. Y allí donde estamos vamos a orar y le vamos a decir: Padre, gracias por tu palabra. Sí, gracias por tu palabra. Tu palabra que siempre es viva, que es eficaz y que nos edifica, Señor. Gracias porque tú hablaste a nuestro corazón. Gracias, hoy nosotras podemos conocerte, Señor. Te pido que allí donde estás, con un corazón sincero, hagas esta sencilla oración y le digas: Señor, en esta noche tomo la decisión de aceptarte en mi vida como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor. Quiero que a partir de ahora tú vivas en mí. Señor Jesucristo, seas tú mi soberano, seas tú mi dueño, seas tú mi amo. Y que desde ahora en más, tu Espíritu Santo more en mi corazón y que pueda caminar este camino de la fe tomada de tu mano y que nunca nada ni nadie me desprenda de él. Señor, una vez más, te recibo como mi Señor y como mi suficiente Salvador. Y te doy muchas gracias y nuestra oración es en el nombre de Jesús. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Cualquier necesidad me responderás, porque me amas. Dile con toda tu fuerza. Me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Cualquier necesidad me responderás, porque me amas. Bendice pronto, Señor, bendice la vida de tus hijas. En esta noche, Señor, este mensaje, Señor, donde ellas son las ramas del olivo. Señor, tú las alcanzaste, tú las bendices a ti, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos, por escogernos, por elegirnos,
todo mi ser. De cualquier necesidad me responderá.